Muy buen día con todos. Vamos a continuar con la enseñanza que le he puesto como título Trabajo en bendición. Hemos hablado de cómo debe ser el trabajo, cómo Dios nos puede bendecir sin importar muchas veces lo que tengamos que ganar nosotros a diario o mensual o quincenal, sino lo importante en esto es distribuir bien la plata. Hablamos de cómo muchas veces trabajamos en exceso, cómo muchas veces la gente, las parejas más que todo, trabajan todo y descuidan el verdadero crecimiento, el verdadero amor que le deben dar a los hijos por el mucho trabajo que tiene. Hablamos que muchos nos aconsejan cómo hacer las cosas dentro de esta cuarentena, pero solo hablan y dan modos o ideas de cómo pasarla bien en una cuarentena, pero no se meten la mano al bolsillo. Esto sin ofender a nadie, ¿sí? Pues vamos a seguir la enseñanza, y esta enseñanza, como estamos hablando de trabajo, muchas veces nosotros tenemos como costumbre, o el hombre tiene como costumbre y lo ve normal, el mandar a trabajar a los niños. Y muchas partes de este país he visto que piensa que está bien que los niños tengan que trabajar, y yo digo que no. Lo que yo sí digo es que hay una edad determinada en los niños, especialmente después de los 12 años tal vez, o algo más, que cuando uno tiene un negocio dentro de casa es enseñarle a trabajar, enseñarle cómo se hacen las cosas, pero no mandarlos a trabajar, porque cuando ellos empiezan a trabajar a temprana edad se acostumbran a coger dinero y muchas veces abandonan los estudios. Y esto lo lleva incluso porque no tenemos control. Dentro de la casa los padres no tienen control de estos niños cuando se los manda a trabajar, y ahí es donde se pierden también en el alcohol, la droga, ¿sí? Con malas compañías, empiezan a llegar tarde a su casa porque están trabajando. Enseñémosles a trabajar, sí. Enseñémosles a hacer las cosas, cómo se hacen, o hablemosles cómo se hacen las cosas. Pero no estoy de acuerdo. Yo personalmente nunca estuve de acuerdo que el niño tenga que trabajar. Le está hablando una persona que trabajó hasta donde tiene memoria desde los 7 años. ¿Sí? Muchas veces nosotros, por buscar trabajo, no importa que tengamos que pisotear a otros, queremos multiplicar lo que tenemos, incluso muchas veces arrebatándole a la gente lo que tiene. Y yo a veces hablo como que yo formo parte de eso, pero yo no estoy formando parte de eso, sino es una manera de hablar. Que no por enriquecernos, por salir adelante, nosotros tengamos que hacer daño a otros. Muchos incluso no duermen por hacer riquezas, ¿sí? Las escrituras nos enseñan a nosotros que es mejor irse a dormir con una mano llena, pero tener un sueño en calma, tranquilo, que muchas veces llenarnos las dos manos, ¿sí? Y no tener un sueño agradable por estar pensando en qué vamos a hacer, o que estamos maquinando en las noches porque no podemos dormir, en hacer daño incluso al prójimo con tal de enriquecerlo muchas veces. La Biblia en Eclesiastés nos enseña cómo es la vanidad, cómo nos esforzamos tanto aquí y no nos damos cuenta de lo que Dios verdaderamente quiere con nosotros, de cómo perdemos el tiempo en querernos enriquecer. Ser rico será malo, no es malo. Lo malo es que pongamos como Dios a la riqueza, en la cual el hombre mismo dice que con el dinero se soluciona todo menos la muerte. Bueno, lo más importante es eso, es saber a dónde vamos cuando morimos, saber que hay una vida después de la muerte. Muchas veces hay hombres que trabajan y que se enriquecen y siguen enriqueciéndose, y muchos de ellos no tienen ni a quién dejarle, no tienen ni parientes. La pregunta es, ¿para qué tanta riqueza? ¿Sí? Y a veces tienen a quién dejársela, pero es una persona bastante irresponsable, un vividor, que quién sabe si la multiplique la riqueza o queden cero, no tengan nada. O sea, es decir, cuando ellos mueren, cuando una persona de tanta riqueza que
que tiene, cuando ellos mueren la disfrutan otros. Y después de aquella persona haber sufrido tanto, esforzado tanto, tantos días sin dormir, y viene y la disfruta otro, todo el esfuerzo. Salomón nos hace ver eso en Eclesiastés, de cómo nosotros debemos controlarnos en nuestra vida. Las escrituras nos hablan en el pasaje de la Biblia en Mateo 6, habla del afán y la ansiedad de la gente por obtener cosas, por obtener comida, por obtener sustento, por obtener dónde dormir. Vamos a leer nuestra Biblia en Mateo 25 al 34. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No bailéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir un codo a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más de vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis por diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. Esto dice la Escritura, ¿sí? Un día escuché una enseñanza acerca de esto. Tiene como prefacio el afán y la ansiedad. Y este señor nos enseñaba que aquellas añadiduras era el carro, una buena casa, y yo no lo veo así, porque los pájaros del campo necesitan solo el alimento, y los lirios del campo no necesitan vestirse así en lo físico. Yo estoy aquí en las Escrituras, estas añadiduras que hablan las Escrituras no es la casa, no es el carro, tal vez no sea ni el buen vestir, sino el vestir nomás. Cuando habla la Escritura añadidura, hablas de qué vestirte y cómo comer. Con que tengas sustento y qué comer, dice una parte de la Escritura, estate tranquilo, basta. No quiero ofender a nadie con esto, porque no sé si escuchen gente que piensa que las añadiduras son cosas grandes, porque hay una mala interpretación de las Escrituras también. Por ejemplo, dice en Isaías 33:3, dice: clama a mí, yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y hay muchos hermanos cristianos que dicen: yo clamé, lloré al Señor, que no tenía esto, y me dio carro, casa, mis hijos son abogados, arquitectos. Y yo les pregunto: bueno, ¿y qué tiene de oculto, de grande eso? Si eso es normal en todo el mundo. Eso no hay nada de oculto, le digo. Cosas grandes y ocultas es algo que va más allá de las Escrituras. Es la sabiduría de Dios que le enseña al hombre.
Esas son las cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Y nosotros muchas veces vivimos ansiosos, deseosos de tener cómo trabajar, cómo salir adelante. Y es penoso que muchos conforme ganas gastan y no se dan cuenta. Muchos incluso llegan a ganar plata y la gastan en cosas indebidas porque no son buenos administradores, no economizan la plata, la malgastan. ¿En qué? Tenemos alcohol y lastimosamente droga que ya casi se la está viendo normal, ¿sí? Bailes, fiestas, las gastan ahí. Yo soy recaudador. Y cuando iba a cobrar, había personas que tenían un tiempo de 6 meses en pagar. Y ellos sabían porque eran cuotas cortas nomás. Pero cuando yo iba, no tenía plata. Total, en muchos me duró hasta 2 años en cobrarle una cuota que era de 6 meses nomás que tenían que pagarla. Pero muchas veces cuando llegaba ahí, estaban enfiestados. Es que le dice la quinceañera a mi hija. O es que llegó a esta fiesta y tal, y no, tú sabes, tienes que entender la fiesta. O sea, no pagaban, las malgastaban. Y es que muchas veces pensamos nosotros que nosotros podemos hacer con la plata lo que nos da la gana. Y no es así, tú no puedes hacer con tu plata lo que te da la gana. Un día yo apoyé eso cuando yo estaba en el mundo. Cuando vi una persona ahí que estaba tomando, bebiendo, y él sale diciendo, yo hago con mi plata lo que me da la gana. Y un señor que estaba ahí, es verdad, es su plata, puede hacer lo que le da la gana. Y yo también dije, tienes razón, es su plata, puede hacer con ella lo que le da la gana. Pero cuando vengo a Dios, las cosas no son así. Tú no puedes hacer con tu plata lo que te da la gana porque Dios no te ha dado fuerza para que despilfarre así la plata en alcohol. Porque el estar tomando, bebiendo, y muchas veces hasta drogándose, que como digo, muchas veces hasta eso ya lo están viendo normal. Es como meterse la mano al bolsillo y botar la plata, ¿sí? Y estas personas así son las más quejambrosas en decir que no hay plata. Porque cuando se trata de hacer una fiesta, un cumpleaños, una quinceañera, o se acerca una fiesta por ahí de aquella ciudad o del país mismo, sacan plata de donde sea y no se están quejando. Y muchos tienen y ganan lo suficiente y ganan bien. Sin embargo, malgastan ese dinero. ¿Qué te quiero decir con esto? Imagínate que a veces son los familiares propios de él, o de esas personas que están ahí, que sabe que su hermano, su mamá, su amigo, su vecino no tienen que comer, o a veces tienen solamente una comida diaria, pero ellos no se acuerdan en esos momentos. Por eso hoy en día más que todo en esta cuarentena se están quejando de que no tienen plata. Pues acuérdate cuando la malgastabas, ¿sí? Porque ya mismo terminan las cuarentenas y vuelves a ser el mismo. Porque muchos son como el burro que se les da y siguen siendo burros, siguen siendo necios, cerrados. Estas son las personas que más se quejan, que más hacen bulla, porque gastan su dinero, la gastan indebidamente. No son buenos administradores de aquel dinero. Pensemos bien antes de gastarlo, ¿sí? Ya le digo, no es la cantidad, porque muchas veces nos quejamos, oh, sí, pero este poquito de plata. Ya te hablé yo en la enseñanza anterior, que la plata es necesario, no soy una persona codiciosa, pero sé que es necesaria en nuestras vidas. Pero aprende a administrarla bien, sin importar cuánto te estés ganando en esos momentos. Muchas veces, y muchos incluso
quererse enriquecer en este mundo, porque están afanosos, ansiosos, porque aquí esto que le acabo de leer, dice el afán y la ansiedad, ¿sí? Se esclavizan en el trabajo. Muchos son esclavos del trabajo. He conocido gente que se le da vacaciones. Yo te cuento una cosa, yo nunca he tenido vacaciones, no porque no he querido, pero nunca en mi vida yo he sabido de qué es vacación. Ahorita estoy obligado a vacacionar. Pero yo he visto gente que ha tenido sus vacaciones y se han quejado, que quieren, dicen ellos, y lo dicen así abiertamente: yo más paso bien en mi trabajo que aquí con mi familia metido. Así dicen muchos, y es verdad. Y lo que es peor, a veces hay unos viejitos de 70, 80, a veces hasta pasan, y quieren estar metidos en el trabajo. Y muchas veces lo justificamos nosotros. Ay, qué viejito, es que toda la vida. Él no puede estar en casa. Él, si no trabaja, no es él. Esclavo, eso se llama ser esclavo del trabajo. Yo cuando lo veo en las empresas, porque yo los he visto, no pueden ni hablar muchos de ellos. Yo le digo, cuando tenga esa edad, yo quisiera quedarme en mi casa o visitando a mis hijos para irme a pasar tiempo de calidad con mis nietos. Pero estar trabajando todavía a esa edad. Y esto no es porque no tienen plata, sino que son esclavos del trabajo. Andan cuidando sus intereses. Si yo te contara lo que me ha pasado muchas veces con esto, te voy a alargar más de esto, más esta enseñanza. Y no te la quiero alargar más, porque quiero terminarla. El afán, un deseo, es un ansia, es algo lo que tú aspiras. El trabajo es algo excesivo, buscando un propósito. Pero fíjate lo que dice, es un deseo, es una ansiedad. Es deseo, ansiedad. Es bueno trabajar, sí, es bueno trabajar, pero no es bueno ser esclavo del trabajo. Porque muchas veces, como yo digo, el ser esclavo del trabajo, te olvidas incluso de ser un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo, un buen vecino. Hay muchas personas que ni se los conoce por su barrio, porque salen en la mañana y llegan en la noche. Muchas veces me ha tocado que me dice, oye, ahí vive fulano de tal. No sé, no lo conozco. Y por ahí alguien que conoce a la esposa, sí, creo que el señor que vive ahí. Y la ansiedad es una inquietud, una angustia, un anhelo. Es agitación en nuestra vida, es codicia. Y como dije antes, hay que ser un buen administrador de lo que nos llega a la mano. Administrador de lo que nos llega a la mano. Más que comer, nosotros tenemos que alimentarnos. ¿Sí? Más que comer, tenemos que alimentarnos. Yo me he preocupado más que comer, alimentarme. Por ejemplo, hay mucha gente que le gusta bastante el arroz porque los llena, pero te está llenando nomás. Y tal vez te quite el hambre, pero no te alimenta. Y en eso hay que aprovechar el producto que está a la venta, o sea, la fruta de temporada, la comida de temporada que está ahí. Si tú la ves más barata, entonces ahí métete esa compra. En este coronavirus que tiene, los huevos acá se han puesto carísimos. Yo le digo, entonces no compro, pues. Si yo puedo preparar otras comidas sin necesidad de ponerle huevo. ¿Te entiendes? Hay que economizar. Hay que saber hacer buen administrador de la plata.
Fíjate, tal vez esto que te diga te parece nuevo, ¿no? O tal vez no te cuadra porque tú eres muy fino, ¿sí? Pero yo te voy a decir dentro de mi casa lo que yo hago. Porque yo te he dicho que yo muchas veces, recién el mes pasado, fue que recibí algo más del básico, pero de ahí los demás meses no, ¿sí? Yo me he dado cuenta que mucha gente, incluso cuando vas a lavarte la boca, cogen el cepillo y la pasta y lo llena de atún a atún, de punta a punta que hasta cae. Y a lo que se meten el cepillito a la boca, se le cae más de la mitad de la pasta. Entonces, ¿para qué lo llenas así? Yo le digo a mi hijo, cierra bien la boca, coge la mitad y cierra bien la boca y vas a ver que no se te va a caer nada y te vas a lavar bien la boca. Un día leí fue un programa de un humorista evangélico que hablaba que cuando uno viejo hace esto y yo me le reía nomás. Que cuando uno está viejo dice coge las astillitas de jabón y la pega en el jabón por no botarle. Perdón, yo hago eso. Es la manera que Dios está viendo todo eso. ¿Y Dios hace eso? Pues claro. Jesús le dio de comer a 5,000 hombres, fuera de mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces. ¿Sí o no? Y después otra vez le da de comer a 4,000, fuera de mujeres y niños. Pues en las dos, si tú vas a la Biblia, a las Escrituras, vas a darte cuenta que dice que Él hace recoger todo. Y salieron 12 cestas, un número que es de autoridad. Y en la otra de 4,000, que dio de comer a 4,000 fuera de mujeres y niños, hace recoger 7 cestas, que es perfección. Ahora, si Dios hace esto, ¿por qué tú no lo puedes hacer? En antes mismo, yo tengo pollos aquí. Una gallina que yo crío, porque lo crío, trato de ver cómo sobrevivo. Y los vecinos, la vecina trae una bandejaza de arroz. Así una bandeja grandota de arroz, hermano. Bastante para los animales. Yo contento, claro está. Mi animal lo voy a comer y no voy a tener que comprar tanto maíz, por decir así. Pero es que la cosa no es así, hermano. Esa es una, y he ido, como digo, soy recaudador, fui a un lugar a cobrarle a una persona que no me pagaba. Y cuando ven al suelo así mismo que el perro tiene una bandejota de arroz seco ahí, blanco ahí. Hermano, la Escritura dice que no eres quedarse con las ganas. ¿Sí? Y a mí no me gusta llenarme, mi esposa sabe que a mí no me gusta llenarme, no me gusta tener esa sensación de lleno, no me gusta. ¿Por qué haces eso? Es que tú haces con tu plata lo que te da la gana. No puedes hacer con tu plata lo que te da la gana mientras los demás se mueren de hambre. Tú te estoy diciendo, ¿qué hago con la pasta? ¿Qué hago con el jabón? Tú te dirás, yo tengo plata. Bueno, pues hazlo y ayuda al vecino. Te estoy hablando, tú más que tú que estás en el mundo, que andas en el alcohol, andas en la droga, andas en el sexo. Mientras tú desperdicias la plata, o sea, tú te metes la mano al bolsillo y la estás botando así, a la calle así, porque eso estás haciendo. Y lo penoso es que después al siguiente día, estás sin plata, después que estás pasando un chuchaqui pésimo y no tienes ni para sacarte el chuchaqui, porque botaste tu plata. A veces a mí me dice, vamos a tomar, ¿cuánto vas a gastar? Le digo yo, si quieres gastamos unos 30 o 40 dólares, ¿por qué no me los regala? Le digo. Que yo voy a hacer bastante con esos 40 dólares que ustedes, porque son ustedes van a gastar. Yo hago bastante con 40 dólares, le digo. Yo la voy a distribuir bien esos 40 dólares. Así es, hermano.
Son cosas nuevas que te digo, sí. Mira, yo hablo muchas cosas. Yo cuando he predicado en las iglesias, yo hablo cosas incluso nuevas. Aquí no te he hablado cosas de la Biblia, profundidades de la Biblia no te he hablado. Porque no me la vas a entender. Seguro que no me la vas a entender. Y a veces ni la iglesia mismo la entiende. Y yo solo lo que le digo es esta cosa. Pero si viniera otro de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, hasta de Centroamérica, hablar lo que yo estoy hablando, tú lo mío no tomas en cuenta. Pero cuando viene el otro extranjero a predicarte lo que tú dices, qué palabra que tiene este hombre. Eso. Y yo le digo lo siguiente, yo solo te voy a decir, si yo te lo dije. O yo le digo, eso yo ya lo sabía, yo lo prediqué el otro día. Es como el caso de un hombre que había escrito un libro acerca de los espíritus, cómo se mueven, qué son los espíritus. Y él en su pobreza escribió un libro y lo mandó y por ahí unos los empezaron a creer, que esto no es así, ¿cómo va a creer? No lo compraron, no tuvo mucho éxito. Al cabo de muchos años dice este hombre que otro había escrito un libro. Y que la mayoría de las cosas que él había escrito en el libro, porque eran las que él había dicho en su libro. Y todo el mundo compraba. Y decía, este es un varón de Dios. Y él decía, pero si yo escribí mi libro, lo mismo que está diciendo él, yo lo digo en ese libro que escribí. Y es que así minimizan cuando uno no es conocido. ¿Y tú quién eres? Eso es lo que nos dicen a nosotros. ¿Y tú quién eres? ¿De dónde sales tú? Iglesia. Aquellas iglesias que yo estaba diciendo, hablaba de los futbolistas, yo hablaba de los cantantes, de los actores, de los periodistas, de la gente que tiene plata, de que por lo menos de toda su plata que tengan, que den la mitad, que no los van a empobrecer. A tu iglesia, que predica prosperidad y te has enriquecido tanto, iglesia evangélica, a tú te digo, ¿qué tú estás haciendo también? A tú te pido más de la mitad, ¿sabes? Yo me he dado cuenta que estas iglesias de prosperidad, cuando se trata de ayudar, más ayuda a la gente del mundo que a los mismos siervos de ellos, a gente de Cristo. Y es que a ellos les conviene convencer a gente del mundo porque se llenan más sus arcas, ¿sí? A que vengan. Les conviene ayudarlos y más invierten allá. ¿Qué estás haciendo tu iglesia? Solo te la pasas hablando de prosperidad, de cómo sacarle el dinero. Ya sé. Ya está diciendo que esto no es de Dios. Porque cuando se trata de cosas de esto no es de Dios. ¿Y cuántos dirán también, este no es de Dios? Dice que está ahí, no es de Dios. Pero si te dijera que Dios va a hacer cosas grandes contigo, que te va a dar casa, te va a dar carro, ¿para qué? Estuvieras contento, eso sí es de Dios, ¿no? Acá saben decir, muchas iglesias dicen, es que a mí me profetizaron que Guayaquil iba a ser mío, que Guayaquil no me lo iban a dar, que iba a ser yo una iglesia próspera. Y yo les digo, siempre escucho esto. Y sin exagerar, hace más de 6 años escuché que una iglesia iba a... Eso es normal, les digo. Siempre dicen eso. No, es que se lo digo. Espéralos ahí sentados. Le creíste, enseguida le creíste, ¿no? La prosperidad que Dios quiere en el hombre es la espiritual. Es la prosperidad del alma. Porque esa es la que va a rendir cuentas a Dios. Nos afanamos
por enriquecernos. Muchas veces no nos importa hacerle daño al prójimo, porque en este mundo todo se llama trabajo. Hasta el asesino a sueldo dice que es un trabajo. Voy a trabajar. Y verdad que va a trabajar porque le va a costar también. Aunque a ellos no les importa que a la persona que le están quitando la vida, si es buen padre o buena madre o buen hijo, buen trabajador, no les importa. Ellos matan. Tú sabes que hoy en día todo se llama trabajo. Pero Dios no quiere que trabajemos, que sintamos traba en nuestra vida. Eso no quiere Él. Ese esfuerzo que nos cuesta para producir dinero y llevar el pan de cada día, tanto dolor, tanta angustia, penalidades y molestias que nos causa. Esto que se llama trabajo. Y la palabra trabajo en sí significa impedimento y estorbos que vas a tener. Y muchas veces el trabajo de nosotros se hace trabajoso. ¿Cuándo se hace trabajoso? Cuando tú vas a trabajar por algo, por una cosa. Tú tienes que hacer algo, una cosa nomás. Y te comienzan a poner otra y otra y otra. Entonces ese trabajo es trabajoso, o sea, te da más trabajo. Y muchas veces pasamos por eso nosotros. A veces salimos de un trabajo donde nos activamos en una sola cosa. Y salimos de ese trabajo ya sea porque tuvimos problemas, no quiero trabajar, algo pasó. Y te vas a otro lugar a trabajar. Y resulta que vas por lo mismo, pero te ponen otras cosas más ahí. No, es que así es. Pero si yo trabajo allá, si a usted le gusta bien o si no, váyase. Te ponen a hacer actividades que están fuera de las funciones que tú vas a ejercer. Yo le digo, ya mismo me falta que me pongan de oficinista aquí, le digo. Lo único que falta. Basta de codicia. Basta de indiferencia. Basta de hacer oídos sordos a tu vecino, a tu amigo. Acuérdate de lo que hablamos. Comparte con gente que necesita. Y ustedes, personas, gente de la farándula, gente conocida, gente famosa, empiecen a meterse la mano al bolsillo. No lo estoy diciendo por mí. Y empiecen a ayudar a la gente que verdaderamente necesita. Ayuden a la gente que necesita. Ya dense de estar hablando tanto que todavía cogen televisiones y siguen saliendo los cantantes con canciones. Hermanos, si con eso me alimentara yo la pasara oyendo nomás a ellos, pues. ¿Ah? Si oyéndolos cantar a ellos o viéndolos jugar pelota, yo me alimentara. Acuérdate de esto, ¿sí? Empieza a glorificar a Dios. Muchos quieren que termine la cuarentena para ir a ser la misma persona de antes. Dios no quiere eso. A ti, gente del mundo, te hablo, ¿sí? A tú que no tienes conocimiento de Dios. Y no porque Dios no te lo da, sino porque tú no quieres saber de Dios. Porque aquí tenemos la Biblia nosotros, para que busques de Él, para que entiendas por qué pasa, por qué suceden las cosas. Yo te podría hablar muchas cosas que yo he pasado con respecto a lo que es trabajo en mi vida, pero yo no quiero hablar de mí. Quisiera mejor poner como ejemplo a otras personas, porque no quiero que tú vayas a decir que yo pretendo algo contándote mi vida.
Y yo prefiero presentarte a Cristo y que conozcas al Cristo verdadero, al Cristo real. Que si tú tienes tanto y le estás agradeciendo a Dios, dime qué estás haciendo por Dios. Porque ese vivimos nosotros. En el mundo incluso se vive agradeciendo a Dios. Bueno, ¿y qué han hecho por Dios ustedes? Porque lo primero que tienes que hacer en Dios es predicar la palabra de Dios. Cuando tú estés predicando la palabra limpia y transparente, sin compromiso con el mismo hombre, entonces ahí te voy a creer que Dios está haciendo muchas cosas por mí. Y fíjate, yo no tengo carro, el día sábado, amanecer el domingo, yo vivo en una casa alquilada, ni alquilada porque no pago aquí, ahorita no estoy pagando por las cosas que han pasado. Pero el día sábado pegó un aguacero que no tienes idea. Y aquí está mi esposa y mi hijo que no me dejan mentir. Y a tapar huecos porque parecía sedazo esto, no sé, porque había con viento y con todo, y a tapar huecos. Y yo no le estoy echando la culpa a Dios de nada de eso. Hay muchas personas que Dios le ha dado su carro, su casa, se han olvidado de Él. Él quiere la prosperidad de tu alma, porque es lo principal. Dice las Escrituras, ¿de qué vale que el hombre haga tanta riqueza? Porque la riqueza ante Dios no es nada. Porque ¿qué cantidad de plata tú puedes dar por tu alma cuando te toque? Cuando vengan a pedírtela. Nada. Todo se queda aquí. La Escritura nos habla acerca de la riqueza, y es triste saber que a nosotros quiere que nos enseñen a que nos enriquezcamos. Ese evangelio de prosperidad natural quiere que seamos ricos, que seamos poderosos, que si no lo somos, no somos de Dios. Te está hablando una persona que no tiene su casa propia, que hasta el año pasado, antes que termine el año, tuve que irme a un mercado de pulgas a comprarme pantalón y camisa, y yo soy agradecido a Dios y no me da vergüenza decirlo. No me da vergüenza decir eso, créanmelo. ¿Por qué? Porque alguien me dijo, uy, usted está en la moda, ¿no? ¿Por qué? Porque me veía mis pantalones todos deshilachados en la parte de adelante, así como lo último. No, yo no quiero estar a la moda con nadie, y eso me dolió, y fue como que Dios me habló. ¿Por qué andas así? ¿Qué hice? Me fui a un pulguero, compré ropa y llegué al trabajo y me, oye, esa ropa, sí, me la compré en un pulguero. Tú sabes cómo está la situación aquí, le digo, cómo estoy yo, le digo, no tuve más que meterme allí. Y me dijo, uy, pero esa camisa es buena camisa, para que vea que es buena camisa, le digo, por ese pulguero, por ahí hay buena ropa allá, le digo. ¿Ah? Es que tú tienes que aprender a vivir, no sobrevivir con Dios, sino a vivir con Dios y ser agradecido a Dios. Que a mí no me vengan a decir que lo que yo predico no es de Dios. ¿Ah? Porque tú que estás allá, que eres cristiano, que no tienes muchas veces para comer, que yo sí lo tengo como sea, pero yo sí lo tengo, yo sí me la busco. Entonces tú, ¿de quién eres, pues? Tú me vas a decir que eres de Dios. Yo te creo que eres de Dios. Solo pídele a Dios que seas un buen administrador, lo que te llegue a tu mano. Y si es posible, compartir. Ya te he dicho que yo tal vez no he dado todo lo mío como la viuda. No he dado todo, pero sí he dado de lo que me ha hecho falta. Busquemos de Dios. Seamos buenos administradores en estos tiempos de esta enfermedad. ¿Sí? Que no la quiero ni nombrar. ¿Sí? Y como dije siempre, allá donde está, pasa tiempo de calidad con tu familia, ¿sí? Pasa tiempo de calidad. No seas una carga. ¿Sí? Que sí es posible cuando termine el coronavirus,
Y cuando te vayas a la fuente de ingreso o a trabajar, como tú lo quieras tomar, se extraña esos momentos de felicidad que vivieron ahí todos juntos. Y decir, la pasamos bien, sí, la pasamos bien. Pero tampoco sea como una bobita de un canal de televisión que dice, sí, la estoy pasando bien aquí en esta cuarentena y me estoy preparando para la otra. Por eso y yo le dije, ¿te das cuenta? Le digo, que muchos la están pasando bien. Muchos las están pasando, especialmente aquellos que se jactan de tener plata y de querer hacer la plata con ella lo que le da la gana. Es que ellos tienen. Pero hay gente que no tienen y ya quieren que esta cuarentena termine, se desaparezca. Pero esta bobita de ese canal de televisión dice, me preparo para la otra cuarentena. Que Dios no lo permita, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Tú que estás allá, ¿no? Que la has pasado mal en esta cuarentena, tú no estás diciendo eso, ¿no? A los ricos, los poderosos la están pasando bien. Y tú te dirás, ¿cómo la estoy pasando bien? Yo la estoy pasando bien en Cristo, porque no me estoy quejando. Y nunca me he quejado de Dios. ¿Sí? Porque si te contara, si yo te cuento cosas, no es nada con lo que he pasado. Pero te cuento con las intenciones de animarte, de que salgas adelante y que no te rindas. Cristo te ama, cuídate mucho. Y yo también te amo. ¿Sí? Amén.